Buenas noches, jóvenes y señoritas. Muy buenas noches con todos. Buenas Hola, noches. Mi, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. Espero que estén bien. Buenas noches. Vamos a esperar un momento para poder dar inicio con la clase. Mientras tanto, vayan viendo, ¿no? Sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Yo sé que ahorita van a ir ingresando algunos compañeros y vayan viendo, ¿no? Como estaba indicando sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Como cada fin de semana estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales. Ya es nuestra última semana de clases porque de ahí a ustedes van a ir pasando pues al siguiente bimestre, ¿no? Voy a esperar un momento. Bueno, señorita, si lo visualizan la pantalla, me van poniendo like si visualizan. Si les consultas para no tener ningún inconveniente cuando ya dé inicio, ¿no? La clase virtual. Ya muy bien, estoy bueno, a través del chat que sí visualiza muy bien. ¿Qué mes parece así, mes? Y ahora sí, muy bien, ha ido poniéndole. Ahora sí vamos a dar inicio. Nuevamente recalcándoles mis saludos, muy buenas noches, jóvenes y señoritas. Bienvenidos pues al Colegio SANE, como cada fin de semana estamos dando inicio a lo que son las clases virtuales, teniendo en cuenta pues que el Colegio SANE está cumpliendo, ¿no? Con lo que se ha ofrecido al momento que ustedes se han ido matriculando. Y es que tener en cuenta, ¿no? Y muy bien que estén estudiando porque ya les falta poco pues a ustedes que terminen lo que es la secundaria. El área que vamos a desarrollar es de matemática, el tema que se va a aprender es de razones trigonométricas. Yo soy la docente Zaragoza Roma Selena Azucena. Ustedes están en quinto de secundaria, están estudiando el primer bimestre, ya estamos en la cuarta semana de clases, como estaba indicando, ¿no? Es última semana de clase, en este caso pues del área de matemática. Antes de dar inicio con la clase vamos a dar algunas indicaciones que ustedes pues tienen que tener en cuenta durante toda la clase. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase porque todas las clases están siendo grabadas para que ustedes, ¿no? Lo puedan visualizar nuevamente la clase y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. Segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, ya que tienen su última semana de participación en el área de matemática. Por esa razón les menciono, ¿no? Que tiene que ir participando. Y para ello espero que estén ingresando al aula virtual con sus propios datos. Quizás alguno de ustedes está ingresando con otros datos porque han tenido algún inconveniente con algún dispositivo que ustedes tienen, ¿no? Y quizás estén ingresando con otro correo. Indiquen, ¿no? A través del chat para poder tener en cuenta, ¿no? Y para su participación, pues tienen que ir activando su micrófono. Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Si en caso tienen algún inconveniente con su micrófono, la participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase, pero antes de ello, vamos a ir mencionando en primer lugar, ¿no? Lo que es el propósito de las razones trigonométricas. En primer lugar, ¿no? Tienen que tener en cuenta, pues, cuáles son los propósitos. En este caso es identificar qué más tienen que utilizar y emplear las razones trigonométricas para resolver situaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo qué? Como medir alturas, distancias, pendientes y trayectorias sin necesidad de medirlas directamente. Como iba mencionando, estas razones trigonométricas son muy importantes, ¿no? Quizás ustedes dirán, no me va a servir, ¿no? De estudiar algunos, o sea, los temas de matemáticas, sí nos sirven en nuestra vida cotidiana. Quizás no nos damos cuenta, ¿no? Y, pero lo estamos ahí utilizándolo. Como ahí hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Que en qué se va a utilizar? Pues en medir las alturas, ¿qué más? En las distancias, en las pendientes y en las trayectorias. Pero acá sin necesidad de medirlas, o sea, no es necesidad que
ustedes lo midan, ¿no? Es lo que tienen que tener en cuenta. Ahora sí, nos vamos a ir viendo, ¿no? Al día de hoy que vamos a aprender sobre razones trigonométricas. Antes de que mencione qué se refieren las razones trigonométricas, quisiera escuchar, ¿no?, alguna participación de alguno de ustedes. Yo sé que tienen algún conocimiento, alguna idea a qué se refiere razones trigonométricas. ¿Alguna participación? ¿Ninguna? Si no, y vamos a ir continuando. Me van a ir ayudando con la lectura que nos indica, ¿no?, de razones trigonométricas. ¿Alguien podría ayudar con la lectura? Yo, Miss. La Buenas escucho. noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Ya, Miss, un ratito, por favor. Muy bien, la escuchamos. Vamos a esperarlo. Ya. Definición de razones trigonométricas. La noción de razón trigonométrica se refiere a los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo que dispone de un ángulo de 90. Existen 6 grandes razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Muy bien, gracias. Ya, Miss. ¿No? Como ha ido mencionando ahí su compañera, acá principalmente hay que tener en cuenta que esas 6 razones trigonométricas, o sea, las 6 razones trigonométricas tenemos que aprender en ese orden, ¿ya? En ese orden. ¿Por qué les indico que debemos de aprender en ese orden? Y cuando nosotros vamos a tener que, un momento, vamos a silenciar, pues ya alguien tenía mi, vamos a tener que ir aprendiendo, ¿no? Cómo se va a obtener lo que es el seno, coseno, o sea, cada uno de ellos más adelante lo vamos a ir viendo. Y, o sea, en este caso hay tanto el seno, por ejemplo, con lo que es el seno, con el cosecante, son lo contrario. ¿Qué quiero decir? O sea, de una fracción que vamos a tener, se van a invertir, se van a cambiar de posición. Del mismo modo que en el coseno con el secante, se van a ir invirtiendo esa fracción. Igual modo lo que es tangente con el cotangente. Por esa razón, jóvenes y señoritas, ustedes tienen, o sea, para que tomen la estrategia y se recuerden, recuérdense en primer lugar el orden de estas 6 razones trigonométricas que nos está indicando en la definición. Todo ello se va a basar pues a través de un triángulo rectángulo que uno de sus ángulos internos va a venir pues 90 grados. Acá en las razones trigonométricas de un ángulo agudo se va mostrando, mira, sea el ABC un triángulo rectángulo recto en B. Entonces, o sea, estas razones trigonométricas es la relación del ángulo agudo y los lados del triángulo. Estamos viendo ahí el triángulo que es recto, y como nos habla que es recto en B, por esa razón, ¿no?, se está observando que está formando un ángulo de 90 grados. Verás, de 90 grados, acá está, se va representando con un pequeño cuadrado. Ya en matemáticas, o sea, en la figura de ese triángulo se va a representar con un pequeño cuadrado.
Pero al momento que vamos a escribirlo, ahí sí recién nosotros pues vamos a escribirlo 90 grados. Pero de forma gráfica se representa con ese pequeño cuadrado. Y como nos habla, nos dice que está recto en B, ¿no? Por esa razón se va mencionando. Y estos vértices, tanto lo que es la C y la A, pueden cambiarse. Puede estar acá la A, esto de acá puede estar quizás la C. Pueden ir cambiando de posición. Lo importante es que ustedes lo grafiquen, ese triángulo, los vértices que contenga el ABC. Ahí les estamos mencionando, ¿no? En este caso indicándoles pues lo que es la hipotenusa y lo que está formando, ¿no? El ángulo de 90 grados, o para que ustedes se recuerden la letra L que es mayúscula, esos de ahí son catetos. ¿Ya? Y esos catetos hay dos nombres. Uno se va a llamar cateto opuesto y el otro se va a llamar cateto adyacente. Pero eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante todavía. Primero ustedes recuerden que hay cateto y hay hipotenusa. Cada uno de ellos van a tener pues una cierta cantidad, nos van a mencionar, ¿no? Por ejemplo, en el cateto vale A, el otro cateto vale C, y lo que es la hipotenusa vale B. De ese triángulo que se está mostrando, vamos a sacar el teorema de Pitágoras. Ya se va a sacar una fórmula, y esa fórmula se llama teorema de Pitágoras. Ese teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, que la hipotenusa, o sea, b al cuadrado, se llama hipotenusa, está elevado pues al cuadrado, eso va a ser igual a ¿quién? A la suma de los catetos, pero cada cateto van a estar elevados al cuadrado. Y la fórmula que estamos viendo ahí dice, ¿no? B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado. Por eso les hablaba y les indicaba que esta es la hipotenusa, y ahí estamos teniendo, está elevado al cuadrado. ¿Qué más estamos haciendo? Estamos sumando estos catetos. Ahí están, el cateto A y el cateto C. Y cada cateto está elevado al cuadrado. Esa es la fórmula, jóvenes y señoritas, del teorema de Pitágoras. ¿Para qué vamos a aprender? Es que en el gráfico, ¿no? O sea, en nuestro gráfico, si nos dan todos, ya no es necesario aplicar este teorema de Pitágoras, o sea, si nos dan todos los valores. Pero suponiendo este cateto, ¿no? No nos indiquen el valor, para ello nos va a servir este teorema de Pitágoras para poder saber, pues, cuánto vale ese cateto. Porque en esas 6 razones trigonométricas nos hablan, nos dicen, ¿no? Cateto opuesto, cateto adyacente, la hipotenusa, o sea, nos mencionan. Y cada uno de ellos pues tiene que tener un cierto valor. Entonces lo primero, si en caso uno de los lados no les indica de cuánto vale, tienen que aplicar este teorema de Pitágoras. Una vez obtenido, ¿no? Ya todos los lados que tienen sus valores, lo que van a hacer ya es hallar, pues, ¿no? Esas razones trigonométricas. Y ahí están las razones trigonométricas que indicábamos. En primer lugar, mira, primero observen en el gráfico. Yo les hablaba de cateto opuesto y cateto adyacente. Ahí estamos teniendo el ángulo, ¿no? Para que se recuerden ustedes, miren, a su frente de ese ángulo se va a llamar cateto opuesto. O sea, de ese ángulo que indica a su frente, ese lado se va a llamar cateto opuesto. Y el otro cateto se va a llamar cateto adyacente. Y la hipotenusa sí, pues se mantiene, ¿no? Porque es la hipotenusa, para que ustedes se recuerden, mira, está frente ¿a quién? A 90 grados. La hipotenusa va a estar frente a 90 grados. No necesariamente les va a mostrar de esa forma el gráfico, hasta incluso puede estar así. Esta forma puede estar. Así puede estar su gráfico. Y suponiendo acá les menciona el ángulo. Por ejemplo, yo lo cambio a otro ángulo. Para que se recuerden que les dije que a su frente, yo les dije, ¿cómo se llama? Cateto opuesto. Y a este costado se va a llamar cateto adyacente. Y lo que es al ángulo de 90 grados a su frente se llama hipotenusa. ¿Se dan cuenta? Ya va cambiando alguno de posición y todo va a depender, pues, de qué ángulo les pide hallar, ¿no?
Por ejemplo, ese ángulo puede ser, o hasta incluso en este gráfico que tenemos, puede estar ahí el ángulo. Y no olvidarnos que de ese ángulo, cuando vamos a mencionar en este gráfico, si es de color azul que acabo de escribirlo, no olvidarse que a su frente, ¿qué les dije? Que se va a llamar cateto opuesto. O sea, esos catetos cambian de posición. Todo depende del ángulo, donde se encuentre ubicado, ¿no? Donde les va a pedir hallar. Por esa razón estoy indicándoles, mira, ve. De ese color azul ya ahora su frente se va a llamar cateto opuesto. Y esto de acá ya va a ser, ¿qué cosa? Cateto adyacente. O sea, ustedes mentalmente, ¿ya? Van a graficar, pues, o sea, en sus cerebros, ustedes van a indicar así. Mentalmente van a indicar, esto se va a llamar ya, ¿qué cosa? Cateto adyacente. Para que no estén perdiendo, pues, el tiempo de estar graficando, de estar poniendo mentalmente nomás. Y este lado se va a llamar el cateto opuesto, y esto sí siempre se mantiene, lo que es la hipotenusa, pues. Lo único que si se dan cuenta, ¿qué cosa cambia? Los catetos. De lo que era cateto opuesto, ahora se va a llamar cateto adyacente. ¿De quién? Del ángulo teta. Y del ángulo teta, de lo que estaba, en este caso, de lo que menciona en alfa, es cateto adyacente, pero ya se va a llamar en el ángulo teta, se va a llamar cateto opuesto. ¿No? Si se dan cuenta, ellos están cambiando de posición. Por eso, como vuelvo a mencionar, todo va a depender del ángulo. Pero eso lo que cambian de posición, jóvenes y señoritas, donde vamos a mencionar lo que es el seno, tangente, ¿no? El seno, coseno, tangente, y lo que va siguiendo, ¿no? Cotangente, ellos, de las 6 razones trigonométricas, siempre va a ser lo mismo, ¿ya? No se va a modificar. Por ejemplo, el seno de alfa es sen de alfa, y eso pues se obtiene cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Qué más tenemos? Lo que es el coseno de alfa, cos de alfa. Es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica continúa? Tangente de alfa es igual a TG o TY, ¿no? De alfa. Eso de ahí es cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Si ustedes se acuerdan estas 6 razones trigonométricas, ¿de qué forma se está indicando? Lo demás, ¿no? Las 3 razones que nos falta considerar van a ser lo contrario, lo que estaba mencionando. En la definición, ¿qué les dije? Yo les dije, tangente es lo contrario ¿de quién? De cotangente les dije. Y cuando les mencioné lo contrario, ¿qué les indiqué? Que se cambia de posición esa fracción. ¿Qué quiero decir? Lo que está este cateto adyacente va a subir, o sea, va a estar en el numerador y el cateto opuesto va a venir abajo. Miren, observen. Y ahí estoy indicando, mira, ve. Cateto adyacente dividido entre cateto opuesto. Ahora, por ejemplo, el que sigue, secante, es lo opuesto ¿de quién? De coseno. Si coseno dice es cateto adyacente dividido entre hipotenusa, ¿qué hacen? Cambian de posición. Ellos se va a ir abajo y la hipotenusa va a ir arriba. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Y finalmente, la última razón trigonométrica, el cosecante de alfa, es lo contrario de seno. Si seno nos está indicando es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces si es lo contrario, acá arriba va a subir hipotenusa y el cateto opuesto va a bajar. Miren, ahí está, ve. Está subiendo, ve, hipotenusa y el cateto opuesto está en la parte inferior. Por eso les indicaba, si ustedes se acuerdan estas 3 razones trigonométricas, ¿no? De cómo va indicando, lo demás van a ser lo contrario. Por eso indicaba al inicio, debemos de aprender esas razones trigonométricas en ese orden para poder hacer pues que sean lo contrario, porque si lo cambiamos de posición, por ejemplo acá está seno, quizás por acá por ejemplo lo puedo poner quizás secante, entonces ya no va a cumplir pues lo que estoy mencionándoles. Y para ello tienen que recordarse, ¿no? Ese orden donde estamos mencionando. Y ahí estoy indicando, mire, ve, lo que mostraba, ve, contrario de cada uno. Aparte de ello,
¿no? Para que no estén escribiendo cateto opuesto, para que no estén escribiendo hipotenusa, cateto adyacente, vamos a ir abreviando. Mira, el cateto opuesto lo voy a poner simplemente co, o sea, los iniciales de la letra, pues, ¿no? Por ejemplo, de cateto es la letra C y lo que es opuesto con la O, y ellos dos juntas va a formar co. Y lo que es del cateto adyacente, lo que K. Hipotenusa, la letra H. Y ahí cada uno de ellos podemos mencionar, ¿no? Que por ejemplo, el seno de alfa o de cualquier ángulo es cateto opuesto, o sea, co sobre el hipotenusa, o sea, sobre H. El coseno es cateto adyacente, o sea, K entre H. Tangente, co sobre K, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, o sea, K entre co. Secante, H entre cateto adyacente, o sea, entre K. Y cosecante tenemos lo que es H entre cateto opuesto, o sea, H entre co. Acá nomás les explico también lo que mencionaba, ¿no? Si fuera otro ángulo les indiqué. Suponiendo acá, ¿no? El ángulo teta, por ejemplo, se había puesto de color azul, ¿no? Entonces, si nos piden hallar las 6 razones trigonométricas de este ángulo teta, nosotros, ¿qué vamos a indicar? Pues acá yo les dije que a ese ángulo que les indique, a su frente, ¿quién va a estar? Cateto opuesto, o sea, acá ya va a ser cateto opuesto. Y a su costado, que era cateto opuesto, ya se va a llamar cateto adyacente. La hipotenusa, esto sí, siempre va a estar la hipotenusa. Lo único que está cambiando, ¿quién son? Los catetos. Y cuando ustedes desarrollen estas razones trigonométricas, lo único que van a modificar, jóvenes y señoritas, es el ángulo. Seno de teta, sen de teta, y estos de acá se mantiene lo mismo. Cada uno de ellos se va manteniendo, no se modifica. Y sucede lo mismo en las demás razones trigonométricas. Por eso, como menciono, acá nada más se van a cambiar. Ya no va a ser el coseno de alfa, va a ser coseno de teta. Igual modo acá tangente de teta. Acá va a estar teta. Y así. ¿Ya? Jóvenes señoritas, no vayan a decir que los demás también se va a modificar. No, tan solo acá el ángulo. Acá está más. Ahí nomás se va a modificar. Y todos estos de acá que hemos indicado, ellos se van a ir manteniendo. Ya depende, ¿no? De los valores que va a indicar. Para ello, pues vamos a ir viendo algunos ejemplos también de cómo se va a desarrollar. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya estamos viendo recién la parte teórica porque a ustedes les muestra, ¿no? Les está diciendo. En este caso, les está pidiendo en sus ejercicios, les pide hallar esas razones trigonométricas. Y ustedes pues tienen que no olvidarse, ¿no? Que ese orden tiene que ir indicando esas razones trigonométricas. Al menos a ustedes, si es que les da a todos, cada uno de los lados, tanto del cateto opuesto, cateto adyacente o cualquiera de los catetos, o sea, les da los valores del mismo modo, el de la hipotenusa, simplemente desarrollen esta de acá, pues, ¿no? Que el seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno de alfa es cateto adyacente sobre hipotenusa, tangente de alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente, cotangente es cateto adyacente, cateto opuesto, secante es hipotenusa entre cateto adyacente, cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Tan solo eso desarrolla. Y así van a ir mencionando. En algunos les va a salir quizás en fracciones y en algunos les puede salir un número entero, no hay ningún problema. Ya puede salir hasta incluso en número entero. No vayan a decir, profesora, como acá está indicando nuestra fórmula, hay fracciones, cada uno de las razones trigonométricas están en fracciones y va a salir en fracciones, ¿no? A algunos les puede salir hasta incluso un número entero. Tan solo les está indicando, ¿no? Esos procedimientos que debemos de seguir, suponiendo, ¿no? Cualquiera de ellos, ¿no? Por ejemplo, en tangente, suponiendo que les salga así, ¿no? Quizás uno, el cateto opuesto que valga 2 y el otro, por ejemplo, el cateto adyacente que valga 2.
Lo dividimos, mira, ve, 2 entre 2, ¿cuánto es eso? Nos sale 6. Entonces, eso de ahí tienen que considerar, o sea, 6, no 2 entre 2 no lo van a dejar, pues si se puede dividir y sale un número entero, lo pueden ir realizando. O si es que en sus alternativas tienen en números decimales, esas fracciones van a tener que ir dividiendo. Ahora sí vamos a ver los ejemplos que está para poder lograr entender, ¿no? En este caso nos dice, ve, hallar las razones trigonométricas de A y C. ¿Qué está sucediendo acá en el gráfico? No nos dice, pues no así exactamente el ángulo, pero nos menciona su vértice. Mira, nos pide de A y también nos pide de C. Y de ellos es lo que hallamos, pues. No olvidarse que las razones trigonométricas que ustedes tienen que hallar tiene que ser pues diferente pues que 90 grados. Y eso es lo que estamos hallando, pues, de que es diferente de 90 grados que vamos a desarrollar tanto razón trigonométrica de A y también razón trigonométrica de C. Entonces, ustedes para que se den cuenta, ¿qué hacen? Pues pueden ir graficando, ¿no? Y indicando así, va hallando la razón trigonométrica, por ejemplo, de A y grafican. Y así, por ejemplo, ¿ve? Ahí estoy, he puesto, mira, el ángulo que estoy indicando. Y la razón trigonométrica de A son. En primer lugar, pues, ¿qué razón trigonométrica tenemos? Lo que es el seno. Y como nos dice de A, entonces ponemos seno de A. Y como vamos a hallar de C, entonces van a decir el seno de C, ¿no? Coseno de C y así van a ir indicando. En primer lugar, estamos hallando de A. Y el seno de A es cateto opuesto, pues ¿sobre quién? Sobre hipotenusa. Y para ello, recuérdense, ¿no? Recordar, yo les dije, del ángulo que les mencione a su frente, ¿cómo se va a llamar? Es el cateto opuesto, les indiqué, o sea, la co. Y esto de acá es K. Y esto es la hipotenusa, que vale 21. Y ya indiqué, mira, ve, entonces, según la fórmula, ¿qué nos dice? Mira, ve, cateto opuesto. ¿Y cuánto vale cateto opuesto? Vale 13. Ponen el número 13. Y la hipotenusa, 21. Ahí está, ve, 13 sobre 21. Así ustedes igual, en el gráfico que cualquier tengan y les pida ya la razón trigonométrica, indicando. Si voy a ir volviendo, en este caso repitiendo lo que es el seno, ¿no? Esta de aparte, es para que ustedes se recuerden. No es necesario que ustedes lo escriban, simplemente mira lo que estoy resaltando de color amarillo, mira el seno de A, pueden decir que es igual a ¿quién? A 13 sobre 21. El cateto puesto sobre hipotenusa, esto de ahí ya no es necesario. Cuando uno dominamos, ¿no? De cómo se va obteniendo esa parte, ya no es necesario que ustedes lo escriban. Pero si yo voy a ir volviendo a repetir, es para que aprendan de cómo se va a ir obteniendo el seno de cualquier ángulo. No olvidarse, es cateto puesto sobre hipotenusa. La fracción que tenemos, 13 sobre 21, jóvenes y señoritas, en ahí tenemos que simplificar, o sea, la fracción tiene que ser irreductible. ¿Qué quiero decir? Que no va a haber ningún número en común, tanto en el numerador y en el denominador, que puedan dividir, pues. Por ejemplo, el 13 se puede dividir entre 1 y 3 entre 13. No hay más que podamos dividir. Pero el 21, cuando ustedes van a dividir entre 13, nos salen decimales. Pero lo que vamos a ir obteniendo debe de ser en un número entero. Entonces, por lo tanto, ninguno de los números, no hay ningún número en común. Y se queda ahí la fracción. Y si se queda, pasan a la siguiente razón trigonométrica, que es el coseno de A. El coseno de A es cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Y quién es cateto adyacente? ¿O cuánto vale? Vale pues 11. Y la hipotenusa vale 21, o sea 11 entre 21. Del mismo modo, esta fracción 11 entre 21, no hay ningún número en común que podamos dividirlo. Por lo tanto, ahí nos va a quedar la fracción. Seguimos con la siguiente razón trigonométrica, que es el tangente de A. Tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí está, ¿ves? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto, ¿cuánto vale? 13. Adyacente, 11. Ahí está, ¿ves? 13 sobre 11.
Y queda ahí el resultado de esa fracción. Seguimos con la siguiente fracción trigonométrica, cotangente de A. El cotangente de A es cateto adyacente entre el cateto opuesto. Adyacente vale 11 y el opuesto vale 13, o sea, 11 sobre 13. Seguimos con la siguiente razón trigonométrica, que es el secante de A. El secante de A es hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea, es lo contrario de coseno, pues. Hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa vale 21 y adyacente es 11, o sea, sale 21 sobre 11. También ahí se queda la fracción porque no hay ningún número en común que se pueda dividir, tanto el número 21 y el 11. La siguiente razón trigonométrica es el cosecante de A, es hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21 y opuesto es 13, o sea, 21 sobre 13. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nos está pidiendo calcular, en este caso de hallar, de A. Y nos faltaría hallar de quién, de C. Y ahí estoy mostrándoles en el gráfico e indicando también las razones trigonométricas de C. Nuevamente empezamos a indicar el seno de C. ¿Cómo se obtiene el seno de C? A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, jóvenes y señoritas? Ya, igual estoy tomando en cuenta. Cotangente entre la hipotenusa, Miss. Ya, por ahí me dicen opuesto. Cateto opuesto sobre... Opuesto sobre hipotenusa, Miss. Muy bien, ajá, cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Para que se acuerden, mira, ustedes, de acuerdo al ángulo que les esté pidiendo, se empieza, mire. Como es seno, mira, estamos empezando, ¿de quién, mira, ve? Del ángulo del frente tienen que indicar. O sea, es cateto, mira, ve. Cateto opuesto y luego agarran la hipotenusa. Quizás algunas estrategias, ustedes tienen que buscar algunos artificios, ¿no? O alguna estrategia para que recuerden cómo van a ir empezando. Y el cateto opuesto, ¿vale cuánto? Pues 11, hipotenusa, 21. Ahí no hay ningún número en común, ¿no? Que puedan dividirlo, se queda ahí la fracción. Ahora la siguiente razón trigonométrica es coseno de C. Y coseno de C, o de cualquier ángulo, ¿cómo se obtiene el coseno de cualquier ángulo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ujú. Muy bien, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y es cierto, mírenme. Esto de acá, lo que acabo de escribir, como estaba mencionando, no es necesario. Pero yo estoy volviendo a escribirles para que ustedes se recuerden. Simplemente pueden ir indicando, ¿no? Coseno de C, cuánto sale esa fracción, o quizás en un número entero. Muy bien, entonces cateto adyacente vale 13 sobre hipotenusa, que es 21. La siguiente razón trigonométrica es tangente de C. ¿Y cómo se obtiene el tangente? Así sean, pueden ir mencionando, ¿no? La fracción también, que hay algunos que están escribiendo ya las fracciones. Me acaban de escribir a través del chat indicando cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y es muy cierto. Si bien recuerdan, yo les dije qué estrategia. O acá también recordarse, miren, en tangente, recuerden. ¿Quién empezaron? Mira, ve. Cateto opuesto, eso lo pone arriba.
Y ahora de la siguiente razón trigonométrica de la parte superior, ¿quién está? Mira, cateto adyacente, y eso va a ir en la parte inferior. Ahí está, mira, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto vale 11 y adyacente es 13, o sea, nos sale 11 sobre 13. La siguiente razón trigonométrica es cotangente, y cotangente es lo contrario de tangente. ¿Cuál es la Cateto, fracción? cateto adyacente sobre cateto opuesto. Ujú. Muy bien. Muy bien lo que indicaba ahí su compañero. Es lo opuesto de quién, pues les dije, de tangente. Cateto adyacente va a ir arriba y este cateto pues se va a venir abajo. Y ahí está, mírame. Cateto adyacente y cateto opuesto. Adyacente vale 13 y opuesto es 11, o sea, 13 sobre 11. La siguiente razón trigonométrica. El secante es lo contrario de coseno. ¿Qué quiero decir con ello? Que arriba va a venir la hipotenusa y el cateto adyacente va a venir abajo. Ahí está, mírame. Hipotenusa vale 21 y adyacente es 13, o sea, 21 sobre 13. Y finalmente el cosecante de C es lo contrario de seno. ¿Y qué quiero decir con ello? Que arriba va a venir la hipotenusa y el cateto opuesto va a venir abajo. Ahí está, ven. Hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa vale 21 dividido entre cateto opuesto que vale 11. Ahí están las 6 razones trigonométricas. Y ellas están, en este caso, si se han dado cuenta, hemos hallado estos dos ángulos, de ellos dos. Pero no he indicado yo el ángulo, simplemente estoy indicando de cada vértice que nos están pidiendo pues hallar. Ahí tenemos el ejercicio. Ya esa es toda la parte teórica con ejemplo que hemos ido aprendiendo. Ahora sí, viendo el ejercicio, nos dice, ¿no? Hallar las razones trigonométricas de alfa. Y ahí les muestra a ustedes el gráfico. Ya les está mostrando el gráfico. Incluso están teniendo en los catetos, tiene valores, la hipotenusa también tiene su valor. O sea, todos los lados tienen números. Y acá, por ejemplo, no es necesario pues aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras vamos a aplicar siempre en cuando uno de ellos no nos van a mencionar el valor. En este caso, muy similar que el ejemplo que hemos estado realizando, van a ser, pero ya la única diferencia que ya les indica a ustedes el ángulo. Entonces, si nos indica ese ángulo, no olvidarnos. ¿Qué les dije? Que a su frente, ¿quién está? ¿Qué cateto es? El cateto opuesto. Al cateto opuesto. Simplemente lo pongo co. Y esta de acá, de abajo, está el número 3, es el cateto adyacente. Y finalmente de acá, el 7 es la hipotenusa. Entonces, una vez indicado, empiezan a decir ustedes el seno de alfa. ¿Cómo se obtiene? ¿Qué les dije? ¿Por dónde empezó la flecha roja? ¿Qué indiqué? El cateto opuesto. Cateto opuesto. Primero lo ponen, ¿ves? Recuérdense eso, nada más. ¿Ves? Cateto opuesto. Luego abajo van a poner la H, o sea, la hipotenusa. Y cateto opuesto, ¿cuánto vale? Vale 2. Ponen arriba 2. Lo dividen. Entre hipotenusa, ¿cuánto vale el H? 7. 2 séptimos. Y ahí va a quedar la fracción. No hay ningún número en común que puedan dividir tanto el 2 y el número 7. Por esa razón lo dejan ahí. Tenemos el coseno de alfa. Acá también Cateto arriba. adyacente.
sobre hipotenusa. Sobre la H. O sea, K entre H. O sea, cateto adyacente entre la hipotenusa. Y cateto adyacente vale 3, dividido entre la hipotenusa, que vale 7, o sea, 3 séptimos. Tenemos el tangente de alfa. Tangente de alfa, ¿cómo se obtiene? Coseno sobre K. Co será co entre. No, cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, co entre K. Lo que quería decir su compañero es co, que se refiere a cateto opuesto, dividido entre K. ¿No? O sea, de esto de acá. Recuérdense, de arriba, eso lo ponen, ve. Cateto opuesto. Y del cos, la parte superior, ¿quién está? Mire, ve. Cateto adyacente. Y lo ponen debajo. Y co vale 2. Y adyacente, o sea, la K vale 3. O sea, 2 tercios. Y ninguno de ellos ni ningún número en común, pues. El 2 se divide entre 2. Pero 2 yo divido entre 3 no sale, pues sale en decimal. Y debe de salir número entero. Por lo tanto, ahí queda igual del modo de 3. Mira, 3 dividen entre 2. También le sale en decimal. Por lo tanto, ahí queda. ¿Quién sigue? Cotangente de alfa. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien. A través del chat también van indicando. Muy bien. Ahí está. Lo contrario de tangente, pues cateto adyacente, o sea, K entre co. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Adyacente vale 3 y opuesto vale 2, o sea, 3 medios. Y acá nomás también déanse cuenta ustedes, miren, ve. Cuando hay valores, ve. Ahí quizá lo vemos más rápido, ve. Arriba teníamos 2 y en el otro lo contrario va a ir abajo, ve. Y acá tenemos el número 3 y viene acá en la parte superior, ve. Cambian de posición, por eso les indicaba. ¿Quién sigue? Secante de alfa. Ellos dos eran lo contrario. Ahora secante estos dos, su contrario. ¿Qué vamos a decir? Hipotenusa sobre cateto adyacente. 7 sobre 3. 7 sobre 3. Muy bien, ve. Ahí está, ve. 7 tercios. Y finalmente, el seno es lo contrario de cosecante. Le vamos a indicar arriba hipotenusa y debajo cateto opuesto. Hipotenusa vale 7 y opuesto es 2, o sea, 7 medios. Ahí están las razones trigonométricas que nos están pidiendo hallar. ¿De quién? Del ángulo alfa. Y eso es lo que deben de hacer también ustedes, ¿no? Yo sé que ya más o menos están aprendiendo, ¿no? Cómo se van obteniendo esas razones trigonométricas. Seguimos. Acá estamos viendo ya en el segundo ejercicio. Está a través de letras. A ver, ¿alguien me puede ayudar con la lectura que va indicando? ¿Puede leerlo el segundo ejercicio? A ver, Díaz. Yo, Miss. A ver, le escuchamos. González, a ver, te escuchamos, Catherine. Bueno. Hay que dejarle Ya, participar, por tiene favor. un triángulo cuyos catetos miden 8 y 15 metros. Hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Muy bien, Catherine. Hay que hacerle participar también a los demás, ya que no están participando. Acá, mira, hay que tener en cuenta que no es necesario, mira, de manera gráfica, cuando nos indican es rápidamente podemos encontrar las razones trigonométricas. Pero ¿qué sucede en este segundo ejercicio? No nos muestra el gráfico. Nosotros debemos de saber, pues, ¿no? Así nuestro gráfico, o pueden hacerlo de esta forma su gráfico, dependiendo.
pero teniendo en cuenta que acá pues va a formar el ángulo de 90 grados. Pero para ello, ¿qué nos dicen? Ve? Tan solo nos dan valores de catetos, que uno de ellos vale 8 y el otro vale 15. Y en el triángulo debemos de saber, ¿no? De los catetos, porque hay dos catetos, puede ser cateto opuesto, ¿no? El cateto adyacente y también el valor de ¿quién? De la hipotenusa. De estos dos catetos sí nos están indicando. Puede ser el opuesto que valga 15 o quizás 8, dependiendo de cómo lo ubiquemos. Y vamos a tener que encontrar acá en primer lugar la hipotenusa. Para poder graficar, tienen que hallar la hipotenusa. Por eso estoy poniéndome, primero hallamos el valor de la hipotenusa aplicando el teorema de Pitágoras. Acá sí, necesariamente ya vamos a tener que utilizar y recordar, pues, cómo es el teorema de Pitágoras. Luego calculamos las razones trigonométricas a partir de sus respectivas definiciones y con los datos dados y obtenidos. Aparte de ello, mira, antes de que empiece a desarrollar la hipotenusa, el valor de la hipotenusa, nosotros tenemos que saber qué ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo vamos a tener que hallar? Como bien saben, mira, nosotros en nuestro gráfico, cuando vamos a realizar, los valores de los catetos nos está dando, ya muy bien, nos indica. Y lo que nos falta encontrar es la hipotenusa, o sea, nos da catetos, sí, cualquiera. Por eso les decía, bien puede valer acá 8 o debajo, en esto de acá puede valer 15, o si no, lo contrario también, acá puede estar 15 y acá puede estar quizás el valor de 8, dependiendo. Pero lo importante, en primer lugar, ¿qué nos falta? Pues encontrar la hipotenusa. Eso es lo que nos falta encontrar. Por eso vamos a aplicar este teorema de Pitágoras. Una vez que encuentren, ¿qué les falta para poder hallar? Pues uno de los ángulos. ¿Se recuerda? ¿No? Que nos decía, cualquiera de ellos puede estar ahí o puede estar acá. No nos dice, o nos está diciendo, jóvenes y señoritas. No nos indica que ahí está el ángulo, no nos dice, nos pide, sí, mira, nos pide hallar las razones trigonométricas del ángulo agudo mayor. Y para ello también tenemos que recordarnos una definición. Y les voy a indicar más adelante. En primer lugar, voy a hallar la hipotenusa. Ahí está, mira, cateto, lo voy diciendo que B va a ser igual a 8, el otro cateto C que vale 15 y la hipotenusa va a ser A. O sea, nuestro gráfico va a ser así. Se van a tener así. La hipotenusa es la A. Ya, esto va a valer A. Y les está indicando, pueden poner acá la B y acá pueden poner la C, o lo contrario, acá la C y el otro la B. ¿Ya? Pero lo importante es que ahí están esos tres valores. Pero ¿cuál era la fórmula del teorema de Pitágoras? La fórmula era lo siguiente. Les dije, hipotenusa elevado al cuadrado. Y para nosotros la hipotenusa es A. Por eso estoy poniendo A elevado al cuadrado. Igual a quién? A la suma de los catetos elevado al cuadrado. Por eso he puesto B al cuadrado más C al cuadrado. Lo único que nos queda es reemplacen. ¿Cuánto vale B y cuánto vale C? Lo que vamos a hallar es A y es lo que estamos queriendo encontrar, pues B. Eso es nuestra incógnita que está pidiéndonos hallar. Estoy poniendo allá al cuadrado es igual a ¿quién? B vale 8 al cuadrado más C que vale 15 al cuadrado. Como todos estos son números, podemos encontrar pues el valor de A. Primero hallamos pues el 8 al cuadrado, quiere decir 8 por 8, 64. 15 al cuadrado, 15 por 15. ¿Por qué lo digo así? Es que el exponente como vale 2, la base tenemos que multiplicarlo 2 veces. Por eso estoy multiplicando 15 por 15, ese es 225. Sumamos 64 más 225, ¿cuánto es? Eso nos sale 289. Ya, muy bien, ajá. 289. Luego, ¿qué vamos a hacer? Lo que van a hacer, jóvenes y señoritas, es lo siguiente. Como ese A al cuadrado estamos teniendo,
igual a 289, no olvidarnos que este exponente, cuando se va al otro lado, o sea, me refiero después del igual, ¿qué va a suceder con ese exponente 2? Se va a ir como raíz cuadrada. Y tendríamos así, a es igual a la raíz cuadrada de 289. ¿Y cuánto será la raíz cuadrada de 289? O sea, quiero decir, pues que busquen un número multiplicado 2 veces por sí mismo, debe de salir 289. Y el único es 17. O sea, A vale 17. Multipliquen 17 por 17, sale 289. Y ya encontramos el valor de A. ¿Ya está? ¿Qué van a hacer? Graficamos. Mira, ahí estoy graficando. Ya lo grafiqué, lo que teníamos a un inicio. Bueno, en ese caso yo les había puesto de esta forma, no hay ningún problema, ¿no? Por eso les decía, lo importante que ustedes indiquen los valores de los catetos, porque eso es lo que nos indica. Este es el cateto y este es el cateto, pero cada uno de los catetos hemos indicando sus valores. ¿No? Que uno de ellos le hemos dicho que B va a valer 8 y C pues vale 15. Y lo que acabamos de encontrar es la hipotenusa que vale 17. Y nos pregunta del ángulo agudo mayor. Cuando les habla del ángulo agudo mayor, lo que van a hacer es de los catetos, ¿no? Comparar quién es el mayor. Esto de acá no lo comparen. Comparen, no vayan a decir cuando les digo uno de los lados, ¿cuál de ellos es mayor? ¿No? Cuando indique, no me vayan a decir 17, no. Simplemente ustedes consideren de los catetos. ¿Por qué no considero el 17? Es que es, mira, ve, ¿de quién es? Pues del ángulo de 90 grados. Y nosotros las razones trigonométricas no hallamos pues del ángulo de 90 grados. Lo que hallamos es de que en este caso de menores, pues que 90 grados. O sea, bien puede ser el de acá o bien puede ser el de acá. ¿Cuál de ellos es mayor, 15 o 8? 15, Miss. Dice 15. que es un ángulo agudo y es menor que 90 grados. Si fuera un Ajá. ángulo, se trabaja con un ángulo agudo, no con ángulo obtuso. Pues Muy bien. no podemos confundirnos porque dice un ángulo agudo y menos que 90 y el tope que utilizamos es de 90 grados. 90. Por eso les indicaba de acá de 17. No me vayan a decir, cuando digo mayor, no me vayan a indicar 17. No, porque es de 90 grados opuesto, pues, ¿no? O a su frente, mírame. Porque este es el ángulo de 90 grados. No me vayan a indicar. Simplemente ustedes tienen que trabajar o utilizar lo que son de los catetos. Más rápido, para que se recuerden de los catetos. De esos catetos, ustedes tienen que comparar. Si les dice el ángulo agudo mayor, ¿no? Del ángulo agudo mayor, van a ver cuál de ellos, pues, ¿no? Cuál de los catetos es mayor. En este caso, como es 15, entonces si es 15, a su frente. O sea, ¿qué quiero decir? Mira, de este ángulo vamos a hallar. O sea, ¿para qué les está indicando eso? Para que ustedes se encuentren, pues. Y ahí dice, mira, ve, a mayor lado se opone mayor ángulo. Y si los hubiera dicho del menor, el ángulo menor, ahí hubiera sido de B, porque es 8. El 8 es menor, pues. Entonces hemos tenido que hallar en esta de acá. Y como nos dice mayor, comparamos de esos dos catetos y el mayor como es 15, estamos indicando ahí, mira, ve. Por ende, debemos de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y ahí está, estoy graficando. O sea, hemos tenido que graficar, en este caso, del ángulo y también obtener el valor de la hipotenusa. Ahora sí, empiezan a indicar, ¿no? El seno de alfa es cateto opuesto entre hipotenusa, o sea, 15 entre 17, eso sale 0,88235. La siguiente razón trigonométrica, coseno de alfa. Es cateto adyacente dividido entre hipotenusa. Adyacente vale 8, hipotenusa es 17, por eso 8 entre 17, y eso es igual a 0,47059. La siguiente razón trigonométrica, tangente de alfa. Es cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, 15 entre 8. Es igual a 1,875. El que sigue, cotangente de alfa. Cateto adyacente dividido entre cateto opuesto 8 entre 15 y es igual a
5, 3, 3, 3. Para no estar escribiendo 3, 3, 3, se ha puesto un pequeño sombrerito encima del número 3, que quiere decir que ese número se va repitiendo varias veces. Secante de alfa es hipotenusa dividida entre cateto adyacente, o sea, 17 entre 8. Eso es igual a 2,125. Y finalmente, se tiene el cosecante de alfa es hipotenusa dividida entre cateto opuesto, o sea, 17 entre 15. Es igual a ¿quién? A 1,13333. Ahí están las razones trigonométricas, ¿no?, que estamos queriendo encontrar. Si se han dado cuenta, en este segundo ejercicio, hemos tenido que hallar, en primer lugar, la hipotenusa. ¿Qué más hemos tenido que interpretar? Pues el ángulo. Ya, ahí recién hemos tenido que hallar el ángulo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas, para poder desarrollar. A ver, no sé si nos alcanza un último ejercicio. El tiempo sí solo nos alcanza, ¿ya? Un último ejercicio. Me hizo una preguntita, disculpe que le corte. Como dijo una pregunta, levanté mi mano y Ya, ¿le escucho? Ya no me percaté. ¿Le escucho? A ver, ¿qué duda tendrá? quiero preguntarle que se divide solo cuando no nos indican los valores completos de los catetos y de la hipotenusa, porque en el caso anterior fue diferente lo que hicimos. Quiero que me Ah, expliques. pueden, En el ustedes depende, ¿no? Si quieren lo pueden dejar así en fracción, ¿no? O también pueden desarrollar en decimales. Todo va a depender de sus alternativas. Pero si en caso no los indica, tan solo les pide hallar las razones trigonométricas, entonces déjenlo en las fracciones, nada más. Lo pueden ir ya realizando. Ajá. sí, esa era mi duda, porque anteriormente cuando nos entregaba todo completo, con su valor, era diferente, quedaba ahí nada más, y en este caso, como encontramos por partes Ujú. incompleto, le veo diferente. Eso me genera una confusión, eso es lo que estaba confundido. Ya, pero es como mencioné, no al inicio yo les dije, seno de alfa era igual a ¿quién? A cateto opuesto dividido en hipotenusa. Yo escribía. No es necesario que le escriban eso, ¿no? Simplemente indicamos esa fracción. Lo dejan, si desean, lo dejan ahí, o si no, también pueden ir obteniendo en decimales. Ya, Ya, mis a ver. gracias. Ujú. Acá en este último ejercicio quiero ya para concluir, ¿no? Igual modo, en este caso ya nos muestra el gráfico. Ya es muy similar al ejercicio 2, pero ya nos muestra el gráfico, incluso ya nos está indicando el ángulo que nos está pidiendo hallar, ¿no? Las razones trigonométricas. En primer lugar, como no sabemos uno de los lados, en este caso es cateto, porque está formando, ¿no?, de forma de L, recuérdense que es de L, es cateto se llama, por eso uno de los catetos es lo que nos falta hallar el valor. Entonces, ¿qué van a hacer? En primer lugar, aplicar el teorema de Pitágoras. Y para ello yo indico lo siguiente, mira, como este es A, ¿no?, mayúscula a su frente, yo lo estoy llamando A minúscula. Como este es B a su frente, esto de acá B minúscula. Y este es C a su frente, esto va a ser C minúscula. Por eso yo lo he puesto así, ¿no?, para que tengan en cuenta. Por eso le he puesto A al cuadrado, porque es hipotenusa al cuadrado, igual a ¿quién? A B al cuadrado más C al cuadrado. El A vale 41. Al cuadrado es igual a X al cuadrado, porque B vale X. Y la C vale 9, ¿no?, que es 9 al cuadrado. Luego agrupan pues números a un lado y la variable a otro lado. O sea, ¿qué quiero decir? Este 9 al cuadrado lo estoy llevando al otro lado a restar. Y lo demás bajan en su misma posición. Por eso he puesto 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado igual a X al cuadrado. 41 al cuadrado, quiere decir 41 por 41 sale 1681. Menos 9 al cuadrado es 9 por 9, 81. Igual a ¿quién? A el X al cuadrado. 1681 menos 81 sale 1600. ¿Igual a quién? A X al cuadrado. ¿Qué les dije cuando teníamos exponente 2? Cuando llevo al otro lado va a ir como raíz cuadrada, o sea, tendríamos X es igual a la raíz cuadrada de 1600. Y la raíz cuadrada de 1600 es 40. X es igual a 40. Una vez que hayan encontrado el valor de X,
Ahora sí les queda hallar las razones trigonométricas. Teniendo en cuenta que el seno de alfa es igual a ¿quién? Pues cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería 9 sobre 41. ¿Qué más? Coseno de alfa es cateto adyacente dividido entre hipotenusa, o sea, 40 entre 41. Tangente de alfa es cateto opuesto dividido entre cateto adyacente, o sea, 9 sobre 40. Cotangente de alfa es cateto adyacente dividido entre cateto opuesto, o sea, 40 entre 9. El penúltimo, razón trigonométrica, es secante de alfa, quiere indicar hipotenusa dividida entre cateto adyacente, o sea, 41 entre 40. Y finalmente, el cosecante de alfa es hipotenusa dividida entre cateto opuesto, o sea, 41 entre 9. Ahí están las 6 razones trigonométricas que nos está mencionando. Eso es lo que tienen que realizar, jóvenes y señoritas. Ustedes también, ¿no? Dependiendo. En este caso, hemos tenido que hallar por teorema de Pitágoras el valor de X. Una vez que encuentren, reemplazan en el gráfico y ahí van a ir hallando sus razones trigonométricas, ya de cualquier ángulo que se les pida hallar. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Quizás les queda alguna duda, ¿no? Me pueden ir escribiendo ya mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Para ello estamos, ¿no? Para poder ayudarles y solventar sus dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en las siguientes clases. Hasta luego con todos. Hasta luego, Miss. Hasta luego con todos. Hasta luego.